Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Netzer. La verdad que les saludo aquí, yo me llamo Ever y estamos muy contentos de estar compartiendo con ustedes un día más. Amén. Esperamos que todos estén bien allá donde nos estén viendo, que estén bendecidos, que estén gozosos en el amor de Dios. Amén. Y en esta hora le dejo el tiempo a nuestra hermana. Amén. Amén, muchísimas bendiciones a cada uno de ustedes que nos están viendo y también muchísimas bendiciones a ustedes, chicos. Para nosotros, como decía Ever, es un privilegio poder compartir el día de hoy con ustedes, amén. Y bueno, me presento, me llamo Stephanie y el día de hoy pues tenemos el privilegio realmente de poder compartir con una hermana muy especial y también comentarles, ¿verdad?, que ella es mi prima. Ella se llama Margarita, amén, que para nosotros es un privilegio poder estar aquí con ella, así que le vamos a dejar este tiempo a ella para que nos hable un poco de ella, amén. Amén, muchas gracias. De verdad que para mí es un gran privilegio poder compartir con ustedes el día de hoy. Sé que el Señor todo lo que hace es con un propósito, que nada es casualidad y que hoy el Señor también va a impactar nuestras vidas, así como también Él lo ha hecho conmigo. Y sé que muchos también de los que hoy nos están escuchando, ellos también van a poder ver las maravillas que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. La verdad que sí, es un privilegio para nosotros tenerla aquí. Y bueno, el día de hoy la habíamos invitado para que nos contara un poco sobre su testimonio, sobre su camino a lo largo de estar en el Evangelio. Amén. Y bueno, ya como nos ha contado cómo se llama, cuéntenos ahora de dónde es, a qué se dedica. Amén. Ok, bueno, soy de Honduras, soy hondureña y me dedico como laboratorista en un laboratorio clínico como microbióloga. Y a mí me gustaría, que bueno, ya más adelante pues vamos a ir viendo todo esto, ¿verdad? Pero me gustaría que nos adentráramos cómo usted pues conoció al Señor ya entrando a su testimonio, ¿verdad? Entonces, cómo usted conoció al Señor estando en ese proceso también de estudiante, ¿verdad? Que sabemos que quizás no es fácil. Entonces nos gustaría que nos pudiera dar un poco de ese conocimiento, ¿verdad?, que pudo experimentar en su tiempo y cómo también el Señor la llamó en ese tiempo. Amén. Amén, sí, la verdad que eso no fue nada fácil, ya que la verdad que cuando el Señor marcó mi vida, cuando yo vine al Señor fue exactamente empezando mis estudios. Así que no es fácil, no es fácil porque cuando tenemos una vida llena de muchas responsabilidades como jóvenes, muchos han de decir, ella sigue al Señor porque no tiene nada que hacer, pero no, como jóvenes tenemos tantas responsabilidades y cuando tomamos la decisión de dedicar nuestra vida a estudiar también y a servir al Señor, sin duda es de valientes. Es de valientes porque tenemos que organizar nuestro tiempo para poder darle el tiempo a nuestro Dios y también ser responsables en lo que estamos haciendo, ya que también queremos honrar a nuestros padres, porque también la Biblia nos manda eso, que tenemos que honrar a nuestros padres con nuestras actitudes y también con lo que nuestros padres hacen para que nosotros podamos también salir adelante. Entonces, definitivamente no fue un tiempo fácil, pero sin embargo, el Señor siempre pone personas, pone líderes que lo van a instruir a uno para que uno pueda saber de qué manera le va a servir al Señor en ese momento. Y el Señor en ese tiempo puso personas que verdaderamente marcaron mi vida, que fueron un testimonio también para mi vida, porque ellos también eran personas que también se estaban preparando, también estaban luchando para poder salir adelante. Entonces, al ver a otros jóvenes, esto siempre va a inspirar nuestra vida para nosotros poder decir sí se puede y sí puedo seguir al Señor en este camino. Amén. Y es así, tal vez usted que recuerde algún momento específico donde tal vez se sintió perdida o vacía o rota, que haya marcado esa diferencia. Amén. Uy, sí, la verdad que en mi preadolescencia, aproximadamente entre mis 17 y 18 años, yo no estaba buscando el Señor. Sí estaba estudiando, tenía el temor de Dios, crecí incluso con el temor de Dios, como muchas veces todos crecemos de esa manera, pero mi familia se apartó de congregarse y de igual forma también lo hice yo. Yo admiro, la verdad, a los jóvenes que a pesar de que sus padres no buscan de la iglesia, hay jóvenes que toman esa decisión y dicen, yo voy a seguir al Señor sin importar el qué. En mi caso no fue así. En mi caso, yo necesitaba mucha influencia para yo poder también poder salir adelante. Entonces, al
ver a mi familia que se apartó del Señor, yo rápido me desilusioné y me salí también de las cosas del Señor. Y lo que me impulsó a venir al Señor fue, siempre voy a decir que fue un ángel que Dios puso en mi camino. Esa persona llegó exactamente en un momento donde yo estaba totalmente perdida en mi vida, vacía, creyendo que todo estaba bien, creyendo que estaba siendo una muy buena hija, que sí lo estaba haciendo, creyendo que estaba siendo muy buena persona, pero totalmente vacía. No estaba el Señor ahí en cada decisión que debía de tomar. Hacía mi vida según como yo creía que tenía que ser. Sin embargo, el Señor tenía otro plan, pero en ese momento yo no lo podía ver. Y cuando llegó esa persona a mi vida, ella viene y me hace una pregunta muy específica. Y la primera pregunta que me dice es, ¿y cómo estás con Dios? Y yo sabía cómo estaba con Dios, porque ella me estaba invitando para que empezara a congregarme a la iglesia, porque ya lo había hecho anteriormente, pero me había salido. Entonces ella me dice, ¿pero cómo te encuentras con Dios? Y yo nuevamente en mi mente decía, Señor, yo estoy mal. Yo era consciente de cómo me encontraba en ese momento, pero siempre la semilla queda allí. Esa semilla queda ahí, pero yo ignoré siempre esa pregunta. Y recuerdo que ella también vino hacia mi familia, hacia mis hermanas, que definitivamente mis hermanas también han sido una bendición en mi vida, ya que ellas fueron las que se impulsaron. Fue como que el Señor vino directamente con ellas. Yo todavía estaba muy necia con el Señor en ese momento y no quería buscar de Él. Entonces mis hermanas vienen, ellas se aceptan la invitación, van a la iglesia y al ver que mis hermanas van, fue como que eso también me impulsó a mí. Yo digo, si mis hermanas están buscando de Dios, ¿por qué también no hacerlo yo? Luego veo también que mis padres, fue como un llamado específico en ese momento. El Señor vino en un momento que de verdad lo necesitábamos como familia, porque no solamente fue con mi vida, sino que fue con mi familia en general, porque toda mi familia le servimos a Dios, para la gloria de Dios. Pero fue un proceso, así se lo digo, fue un proceso en el cual Dios tuvo que venir a hacer tantas indirectas a nuestras vidas para poder entender que sin Él no podemos hacer nada. Entonces vienen mis hermanas, ellas van, llega mi padre, llega mi mami, y yo al ver que ellos querían un cambio, yo dije, no me puedo también quedar de esa misma manera. Entonces vine yo muy decidida también y le digo, Señor, aquí estoy. Y recuerdo cómo llegué a la iglesia y que desde el primer mensaje que el Señor estaba dando, cómo el Señor estaba tocando mi corazón. Desde ese momento yo sabía que necesitaba de Él y que tenía que servirle, que tenía que buscarle, que tenía que nuevamente volver a empezar a ser guiada a través de Él. Amén. Hay algo que me llama mucho la atención y bueno, creo que como jóvenes también llega a un punto de nuestra vida, ¿verdad? Que estamos jóvenes y no queremos pues como venir a una iglesia realmente porque quizás nos sentimos que bueno, ese no es nuestro lugar o pensamos muchas cosas realmente. Pero yo creo que siempre hay como un punto en nuestras vidas que nos hace sentir que necesitamos algo y ese algo pues sabemos, ¿verdad? Que Dios, sentimos un vacío. Entonces hay no sé si tendrá algún recuerdo o algo en específico, quizás en alguna noche o aunque usted mencionaba ahora mismo, ¿verdad? Que se le apareció a esta persona y usted sintió directamente ahí el llamado de Dios. En ese tiempo o fue un tiempo íntimo que usted dijo, Señor, vengo aquí, háblame, quiero conocerte, o esta señora o esta chica que usted menciona, fue la voz que usted dijo, no, aquí realmente el Señor me está llamando y usted sintió esa inquietud que fue el Señor. Amén. La verdad que creo que cada quien tiene su proceso y su forma de cómo se encuentra con el Señor. Yo siempre he pensado que la manera como yo me encontré con el Señor fue siempre en el momento oportuno, fue siempre en el momento donde yo estaba tomando muy malas decisiones en mi vida. Entonces, en ese momento solamente sentí que había una inquietud. No fue como que, ok, yo tengo que servir al Señor, sino que fue como que yo quiero saber más de Él. Y cuando yo llegué a la iglesia, yo miré a un joven muy comprometido con Dios, que fue mi líder, por cierto, fue mi líder, y yo miraba cómo él era muy comprometido con Dios. Y yo decía, yo no había visto un joven tan comprometido con Dios. Entonces eso impactó mucho en mi vida. Yo decía, yo también quiero llegar a eso. Quiero también saber cómo es tomar una decisión conforme a la voluntad de Dios. Y recuerdo que fue un proceso. La verdad que en ese tiempo el Señor empezó a trabajar en mi vida. Y los líderes que Dios puso en mi vida no fueron, la verdad, los líderes los más amorosos en ese momento, sino que fueron los que verdaderamente me vinieron, como dice en ese momento, a darme a entender cómo yo me encontraba.
que muchas veces eso es muy necesario en nuestras vidas. A veces queremos que la gente nos diga, ay, Dios la ama, Dios es amor, y ese es el tipo de comentario siempre, pero Dios es un Dios que también viene a formar nuestra vida, a mostrarnos las malas personas que somos, las mañas que tenemos, las malas actitudes o pensamientos que tenemos en nuestras vidas. Entonces yo recuerdo que en ese momento mi líder no era que me decía, usted es una muy buena persona, él sabía que yo tenía mucho talento, él sabía que yo tenía mucho potencial, pero él nunca me lo decía, sino que él creo que en ese momento él estaba trabajando mucho mi humildad también, ¿verdad? Y él me decía, usted tiene esto que está mal. Y todo lo que me decía eran cosas malas nada más. Yo decía, solo me dice cosas malas, pero yo logré entender que el Señor me estaba formando en ese momento. Entonces fue un proceso donde cada palabra, la palabra es importante, por eso el congregarse es importante. Una vez que tomamos la decisión de aceptar al Señor como nuestro único Salvador, tenemos que también tomar la decisión de congregarnos y buscar una iglesia a donde podamos ser llenos, porque ahí es donde vamos a encontrar una guía. Ahí vamos a tener pastores que nos van a instruir, ahí vamos a encontrar una verdadera familia también que nos van a amar, que nos van a cobijar en momentos difíciles. Entonces yo estaba en una etapa de mi vida donde venía con muchos vacíos, donde venía con muchas confusiones, y en ese momento el Señor pone las personas correctas en mi vida para poder restaurarme, para poder liberarme, para poder sanarme y para poder entender que solamente con Dios yo podía lograr ese propósito y poder totalmente ser llena de Él. Entonces pasé un proceso en el cual me recuerdo una vez que como a mis 21 años, mi pastor estaba dando una prédica y él empezaba a decir, ¿ustedes alguna vez han hecho la oración de salvación? Y yo recordaba que yo no lo había hecho. Y yo digo, Señor, yo creo en ti, pero yo siento que no he hecho una oración de salvación. Y en ese momento cerramos nuestros ojos y me recuerdo que yo ahí personalmente le dije, Señor, aquí estoy. Si una vez no te lo dije, ahorita te lo digo, yo quiero aceptarte como mi único Salvador y inscríbeme en el libro de la vida, porque yo quiero que tú ahora en adelante tomes control de mi vida, porque había tomado malas decisiones. En el tiempo que yo empecé al Señor, empecé a tener un noviazgo equivocado, que según yo estaba en el plan de Dios, pero no era de esa manera. Y lo logré entender con el tiempo. Termino ese noviazgo y entonces obviamente empezó a tener dolor mi corazón y estaba sirviéndole al Señor. Entonces había tomado una mala decisión. Yo le decía, Señor, estoy tomando todavía malas decisiones. De verdad quiero conocerte más. De verdad quiero que guíes mi vida. De verdad quiero poder vivir conforme a tu voluntad. Y fue ahí cuando el Señor empezó ese proceso. De mis 21 años hasta el momento he podido ver la mano de Dios y no me he apartado de Él. Y sí he fallado, me he equivocado siempre, pero ya no es como antes. Antes uno se equivoca, toma malas decisiones, pero no hay nadie que lo pueda respaldar en ese momento. Pero cuando tenemos a Dios, aunque te equivoques, aunque te tomes malas decisiones, está Dios ahí para restaurarte, para abrazarte y para llenarte de tu hermosa presencia. Y recuerdo también algo que usted mencionaba, de que si yo estuve algún momento en mi recámara o un momento íntimo, la verdad que sí, yo ya venía desesperada queriendo más del Señor, y también recuerdo que una vez me levanté, creo que era de madrugada, ni siquiera recuerdo la hora, sino que cuando Dios lo inquieta a uno, uno se levanta, y yo empecé a orar y yo le decía, Señor, de verdad te quiero conocer más. Y recuerdo que mi pastor, nuestro líder de jóvenes, hablaba mucho sobre el bautismo del Espíritu Santo. Qué importante es eso. Tenemos que saber que el Espíritu Santo es nuestro amigo y que lo necesitamos mucho en nuestra vida. Y yo le decía, Señor, yo quiero sentirte más, yo quiero sentir más tu fuego, yo quiero experimentarte más. Y yo sentía como el Señor venía a mi vida y quebrantaba mi corazón en ese momento. Y dan ganas de llorar siempre, porque uno cuando piensa en eso, es un momento muy especial que solamente cuando lo experimentes lo vas a entender. Si tú te pones en tu recámara o donde sea que estés, busca ese lugar íntimo con Dios y dile cómo te sientes, dile cómo te encuentras, porque ante Él no podemos ocultarle nada. Podemos ocultarle a nuestros pastores, a nuestros líderes que todo está bien, pero ante Dios no podemos ocultarlo. Entonces recuerdo que yo estaba ahí en mi recámara, yo le decía, Señor, te necesito y yo quiero sentirte más, quiero sentir más tu fuego, quiero verdaderamente ser bautizada por el Espíritu Santo. Y recuerdo que ese día vino ese bautizo del Espíritu Santo a mi vida y sentí como Él me llenaba con su hermoso fuego, y desde ahí yo empecé a experimentar algo totalmente diferente
realmente que de verdad yo se lo digo, experiméntelo, porque eso solamente en Dios se puede sentir, solamente en el Señor se puede lograr cuando venimos con un corazón contrito y humillado, porque Él nunca rechaza un corazón que viene humillado a su presencia. Amén. Y es impresionante cómo el tiempo de Dios es perfecto, ¿no? Porque tal vez uno diría, no, es que si hubiera sido antes de cierta edad, yo no creo que hubiera aceptado al Señor, pero el Señor sabe en qué momento nosotros verdaderamente nos vamos a entregar a Él. Y como dices, tenemos que venir con un corazón humillado, y eso es hermoso, como el Señor toma control de todo, amén. Y yo quisiera saber, desde que conoces al Señor, ¿qué es lo que más ha cambiado en su vida? Que usted sienta que ha cambiado algo. Amén. Yo digo que podría mencionar que todo. No tendría una palabra específica de decirle qué es lo que más el Señor ha cambiado en mi vida, pero si nos ponemos a mencionar algunas, sé que en una de las cosas que el Señor cambió mucho fue en poder desenvolverme aún más. Aquí donde me ven, no es que uno hable así fluidamente, sino que el Señor trató hasta con eso en mi vida, porque era súper tímida, era muy simpática, pero siempre fui la más apartada, siempre era solamente de una amiga, no hablaba con nadie más, y el Señor hasta en eso se trata con nuestra vida. Entonces era una joven que no tenía identidad, que no sabía quién era, que tenía baja autoestima, que no consideraba el valor que tenía ante los ojos de Dios. Y creo que el Señor eso es lo que ha venido cambiando en mi vida. Lo que más ha hecho Él es darme seguridad, es darme la certeza de que Él está conmigo, es dándome a entender que con Él tengo la victoria, es dándome también a entender que con ya no estoy sola. Entonces creo que el Señor lo que más ha tratado en mi vida ha sido en mi personalidad, en mis emociones, en mis pensamientos, e incluso hasta las decisiones que debo tomar, porque soy muy mala tomando decisiones. Yo creo que no sé si todos somos así, pero soy muy mala tomando decisiones aún todavía a mis 30 años. Todavía a veces tomo muy malas decisiones, pero el Señor me ha ido enseñando eso. Me ha ido enseñando cómo actuar conforme a su voluntad, no ser acelerada, no querer hacer las cosas antes de tiempo, sino que ahora yo le pido al Señor y le digo, Señor, es tu voluntad hacer esto, Padre, de verdad tú quieres que yo haga esto. Entonces ahora pienso más antes de hacer las cosas y lo pongo primero delante a Él. No tomo la decisión de decir, no, esto está bueno, buena oportunidad, porque a veces se van a salir muy buenas oportunidades en la vida, pero tal vez no es la oportunidad que Dios tiene para tu vida. Dios tiene algo mejor todavía. Vemos a veces que son cosas buenas, vemos que es la persona correcta. Se los digo por experiencia, porque cuando volví a tener un noviazgo a partir de mis 26 años, después de que yo acepté al Señor, ¿verdad? Yo estuve todo ese tiempo soltera. Y a mis 27 años yo empecé a tener un noviazgo que creí que era el correcto, que creía que era la persona que Dios tenía para mi vida, que incluso estuve a punto de hacer ya la boda, ya estaba todo planeado, pero el Señor no lo permitió. Duele, sí duele, dolió muchísimo, pero entendí que no era su plan y entendí que Él tenía otro plan. Entonces, siento que el Señor ha trabajado mucho eso en mi vida, en mis sentimientos, en cómo tomar buenas decisiones, y ahora, antes de tomar una decisión, se lo pongo delante de Él y le pido señales, le digo, Señor, esto es lo que tú quieres que yo haga, qué decisión debo de tomar, esta es la persona indicada que tú tienes a mi vida, porque personas siempre vienen como jóvenes, siempre te van a salir personas que van a querer llegar a tu vida, porque somos personas, cuando somos hijos de Dios, somos muy especiales para Dios. Entonces, por alguna razón, vamos a tener una atracción hacia la otra persona, sea hombre o mujer. Entonces, está esa atracción, pero uno tiene que decirle al Señor, Señor, esta es tu voluntad. Incluso si es antes de casarte, si es posible, siempre decirle, Señor, de verdad este es el esposo que tú tienes para mi vida, de verdad esta es la esposa que tú tienes para mi vida, y dejar que el Señor trabaje y actúe, porque cuando Él quita algo y dice no, es para nuestro bien. Y cuando dice sí, gloria a Dios, ¿verdad? Así que creo que esa es la parte donde Dios más ha tratado conmigo, en cómo yo poder guiar mi vida conforme a su voluntad. Amén, gloria a Dios. Bueno, me parece todo muy impactante, la verdad. Creo que todo es muy edificante, pero hay algo también que me llamaba mucho la atención, y era lo que usted mencionaba de sus líderes cuando se estaba formando usted.
Y yo creo que para un joven que viene empezando, solo creo que los que realmente han tenido un encuentro con el Señor y los que realmente quieren ese cambio en su vida se dejan moldear, amén. Y era algo que usted comentaba de que sus líderes pues siempre como que le decían, esto está mal o tienes que mejorar esto y siempre estaba eso, ¿no? Entonces eso pues me parece muy impactante porque creo que quizás muchos, si nos hubiera tocado líderes así, no hubiéramos aguantado, no hubiéramos soportado, como dicen ahí. Entonces, creo que es algo muy fuerte, ¿verdad? Que ahí podemos ver cómo el Señor pues ya estaba tocando su vida y con un propósito, ¿verdad? Y bueno, también lo que comentaba usted sobre el tema del noviazgo y del matrimonio y todas estas cosas, decisiones fuertes, como ella mencionaba, ¿no? De tomar decisiones. Creo que es muy cierto, hay muchas cosas que como jóvenes, pues quizás porque no tenemos la experiencia o nos dejamos llevar por lo que sentimos y no consultamos al Señor, o quizás pensamos que le hemos consultado al Señor y hemos realmente arrebatado porque no hemos esperado a que Dios nos hable a nosotros o esperar que también el Señor pues confirme. Porque yo sí creo en las confirmaciones. Entonces hay mucha gente que dice, no, que no, esto solo es decisión de la pareja y de mi pareja, ¿no? De fulanito o fulanita, solo entre nosotros dos. Pero no, realmente yo sí creo que realmente el Señor nos tiene que hablar a nosotros primero, si es la voluntad del Señor, si esta persona es para nosotros, y ya luego seguir orando para que el Señor confirme esa palabra, amén. Entonces es muy fuerte, prima. Y a mí, yo sé que estuvimos hablando, ¿verdad? Un poco sobre su testimonio, pero había algo que a mí me impactó mucho, que fue de esos 3 años que usted renunció a su yo prácticamente para ir a hacer lo que el Señor le estaba llamando a hacer. Ok, bueno, ese fue otro tiempo. Todo es un proceso siempre. Cuando yo estaba estudiando, mi carrera duró aproximadamente 7 años, ya que yo también me dedicaba a apoyarle a mi madre en un negocio, porque ella nos sacó adelante a través de eso también. Entonces yo decidí llevar menos clases. Yo no metía muchas clases como la mayoría de mis compañeros lo hacía. Entonces yo en la U metía mis 2, 3 clases. Iba despacio, pero yo sabía que iba seguro. Entonces yo meto mis clases y cuando empecé mi tiempo de práctica, hubo un llamado de parte de mis pastores que tuvieron que movilizarse a un lugar que se llama La Esperanza, allá en Honduras, que es un lugar donde habían muchas personas con mucha necesidad y se ocupaba ir a apoyar una obra social. Entonces, cuando se hace esa obra social, yo estaba haciendo mi práctica, estaba como a 3 meses de terminar mi práctica y el Señor, yo lo sentí muy fuerte en mi vida, como el Señor al momento que yo miré ese proceso, el Señor me decía, yo también quiero que tú formes parte de lo que se va a hacer allá. Y para mí eso fue un impacto muy fuerte porque fue algo que yo decía, Señor, yo estoy haciendo mi práctica y yo lo que tengo que hacer es ir a trabajar y a sacar adelante lo que estoy haciendo, ¿verdad? Honrar a mis padres con lo que ellos han hecho todo su esfuerzo, cómo yo me voy a ir a un lugar donde yo estoy estudiando. Y ese fue mi pensamiento en ese momento. Se lo puse en oración, me recuerdo al Señor. Yo dije, que yo voy a terminar mi práctica. Dije yo, poniendo mis condiciones joven en ese momento. Yo dije, yo voy a terminar mi práctica y veremos, Señor, si yo tomo esa decisión. Y entonces yo termino mi práctica. Cuando termino mi práctica estaba eso fuerte en mí. Y recuerdo que antes de ir a recibir mi título, yo dije, voy a hacer una prueba. Yo me voy a ir una semana antes porque yo soy de Tegucigalpa. Y yo dije, voy a ir una semana para probarme a ver si es cierto esto que yo siento dentro de mi corazón. Y yo le puse señales al Señor y yo voy allá, me presento en esa semana y yo me sentía parte de lo que estaban haciendo. Hacíamos una obra social para poder llevar ayudas, también hacíamos ventas para poder tanto sustentarnos nosotros y a la vez también poder llevar esas ayudas. Y tomar esa decisión era dejarlo todo. Era olvidarme de mi carrera, olvidarme de mi familia, olvidarme de todo. Entonces, cada vez que lo recuerdo, siempre me dan ganas de llorar porque es una decisión bastante fuerte.
pero después les voy a explicar lo más impactante que es a veces tomar decisiones y cómo el Señor siempre respalda la decisión que tomamos. Entonces, recuerdo que yo voy esa semana y yo me sentía parte de ese grupo. Yo decía, yo tengo que estar aquí, yo quiero apoyar, yo quiero también seguir creciendo, Señor. Y voy donde mis padres y yo tenía que graduarme el siguiente día. Entonces yo viajo y yo les digo a mis pastores, bueno, y oren por mí. Voy a hablar con mis papás para decirles que yo me voy a venir para poder apoyarles a ustedes. Y no fue fácil, obviamente no fue nada fácil porque yo tenía que enfrentar a mis padres en ese momento y también si ellos estaban de acuerdo. En ese momento yo un día antes le digo al Señor, quebrantada, y yo el siguiente día iba a recibir mi título y yo le dije al Señor, Señor, sé que fueron 5 años, 7 años de sacrificio, sé que tú estuviste ahí en todo momento, pero hoy reconozco que esta carrera no es mía y que esta carrera te pertenece a ti y que todo lo que tengo, nada es mío. Así que te entrego desde ya el título que voy a recibir mañana y haz lo que tú quieras con ese título y haz tu voluntad. Y en ese momento yo me quebranté porque yo sentía que estaba soltando lo que más amaba, que era mi carrera, porque todos amamos lo que estamos estudiando en ese momento y yo mi carrera amo lo que hago. Y en ese momento yo sentía que estaba entregando lo que mucho sacrificio había hecho, pero que había sido el Señor que había estado ahí. Y el siguiente día recibo mi título con mucha alegría y lo publiqué en mis redes y todo, también como siempre con ese orgullo de uno, ¿verdad? Me gradué, lo logré, lo hice, gracias al Señor, pero yo sabía lo que tenía que hacer. Y entonces cuando lo hablo con mis padres no fue nada fácil, no fue nada fácil, pero yo sabía que Dios me estaba respaldando. Y yo les decía, yo no quiero que ustedes piensen que yo estoy actuando en rebeldía o que yo quiero desobedecerles, solamente déjenme, por favor, es tener un tiempo que yo sé que el Señor quiere que en este tiempo trabaje con Él. Lo llegaron a entender en su debido momento, lo llegaron a entender, pero no fue fácil. Así que tomé la decisión y me fui. Fueron 3 años exactamente lo que yo estuve ahí siendo preparada. Siempre mi pastora decía que ese era un discipulado intensivo, porque sí lo fue de esa manera, donde el cual fui muy criticada, donde el cual muchos decían, está loca, ¿cómo no va a trabajar de su carrera? Porque lo que hacía era ventas, hacíamos ventas de comida, para nosotros poder apoyar, ¿verdad? Lo que estábamos haciendo de la obra social. Y entonces en ese momento mis amistades, no todas, pero más de algunas, fueron muchas amistades que sí, siempre estuvieron allí diciéndome, vamos a apoyar la decisión que tomó, pero hubieron otros que fue, estás loca, ¿qué estás haciendo? Estás dejando tu título a un lado solamente por ir a hacer una venta de comida. Y lo miraban de esa manera, pero como las cosas de Dios no se ven como las vemos, en ese momento yo empecé solamente a decirle, Señor, ahora tomé la decisión, ahora le voy a echar ganas. Y dije, voy a hacer lo que el Señor quiere hacer en mi vida. Yo sabía que el Señor quería liberarme, que el Señor quería sanar y muchas veces el Señor nos va a hacer movimientos a donde estamos porque tal vez no vamos a crecer ahí espiritualmente. No era que mis padres eran malos, sino que en ese momento el Señor quería tratar conmigo personalmente. Entonces el Señor me mueve para yo estar 3 años siendo formada, siendo liberada, sanada, y el Señor empezó a orar más todavía conmigo. Pensaba yo que le estaba sirviendo al Señor y que todo estaba bien, pero en ese tiempo, esos 3 años, el Señor todavía estaba trabajando con mi vida. Entonces yo empecé a soltar todo lo que yo pensaba que era mío, mi familia y todo. Yo le decía, Señor, ya no tengo nada, ya solamente te tengo a ti. Y ahí fue donde yo aprendí a depender solamente de Dios. Teniendo una carrera, ya, teniendo un título muy grande, un título de doctorado, donde ya podía estar trabajando y estar ganando ya mi dinero. Pero en ese momento, la decisión que tomé fue, yo quiero seguir al Señor. Fui de esas personas que yo dije, yo quiero dejarlo todo por Dios. Y claro, el Señor después a uno lo va guiando, ¿verdad? Pasaron unos 3 años y yo entendí que el Señor también tenía otro plan. Pero cuando tú le entregas al Señor algo, no tengas miedo que el Señor te lo quiere quitar. Cuando tú le dices, Señor, yo te entrego este noviazgo, yo te entrego este trabajo, yo te entrego esta carrera, no es que el Señor te lo quiera quitar. A veces creemos que el Señor es así. No, el Señor es un Dios que lo que quiere más bien es que cuando tú le entregas eso, Él dice, me lo estás entregando, ahora mira lo que voy a hacer con tu carrera. Entonces el Señor fue como que, me estás entregando tu título, ahora ya vas a ver lo que voy a hacer con tu carrera. Y para la gloria de Dios, pasaron los 3 años, yo vuelvo a mi hogar, vuelvo a mi casa,
Y fue un tiempo en el cual el Señor me hizo recordar, no olvides que me entregaste tu título. Y yo dije, ok, Señor, yo no voy a meter ni papeles. El Señor se va a encargar de ponerme el trabajo. Es importante, bueno, claro, buscar trabajo, pero yo sabía que el Señor estaba trabajando conmigo de una manera diferente. Y yo llego, empecé a congregarme otra vez, empecé siempre a congregarme en otra iglesia porque tuve que cambiarme de iglesia, claro, porque venía de La Esperanza, Tegucigalpa, y empecé a congregarme con mis padres, que es el tiempo que llevo ahora allí actualmente, que ha sido totalmente de mucha bendición, que ahora lo entiendo, cómo el Señor por eso hace los cambios. Y entonces en ese tiempo el Señor me dice, ya verás lo que voy a hacer. Y el Señor puso personas recomendadas en las cuales yo estaba estudiando anteriormente en la U, en la cual me recomendaron actualmente en el trabajo que estoy. Así que sí le entregué todo al Señor, pero el Señor es cuando Él te dice, ahora vas a ver lo que yo voy a hacer con lo que tú me estás entregando. Y el Señor verdaderamente quiere darnos más de lo que nosotros creemos. Tal vez esos 3 años muchos lo vieron como pérdida, pero para mí fueron los mejores 3 años de mi vida de ganancia, de conocer más al Señor, de estar más personalmente con Él y de lo que soy ahora. Entonces ahora trabajo, tengo mi trabajo, pero le doy siempre la gloria a Él. Lo que tengo, sé que no es mío, sino que le pertenece a Él. Lo que gano de dinero no me pertenece, sino que también le pertenece a Él. Y puedo honrar a mis padres ahora. Y ellos ahora miran y me dicen, hija, jamás imaginé verte trabajar de lo que estabas estudiando. Y yo, mami, yo le dije que el Señor estaba conmigo. Amén. Y así, entonces ellos quedan, no, sí. Entonces ellos ahora quedan pensando, nuestra hija toma decisiones locas, pero el Señor la respalda. El Señor la respalda, amén. Amén, qué fuerte testimonio, la verdad. Y ahí nos muestra también el amor que tenías hacia el Señor, porque no cualquiera hubiera hecho eso, como decías. Muchos hubieran pensado tal vez que es una pérdida de tiempo tener que hacer eso, peor con la carrera. Todos esos años de estudio, de trabajo duro, tirarlo a la basura, dirían muchos. Pero sabemos que los que verdaderamente estamos entregados a Cristo, eso es una ganancia, no una pérdida. Amén. Entonces, me sorprende mucho ese testimonio muy fuerte, que también a la poca edad que tiene, ha vivido bastante, ¿no? El Señor ya la ha utilizado, ya la ha mandado de misionera. Amén. Ahora, ¿qué cree que es lo más difícil de vivir la fe cristiana de verdad, verdaderamente? Como fe cristiana, creo que lo más difícil de vivir es las críticas. Las críticas, yo creo que a todos como hijos de Dios siempre está el temor de que vamos a ser criticados. Una, porque estamos primero en el mundo, no todos nos pasa, hay muchos que nacen en cuna, ¿verdad? Qué bendición es a los que nacen en cuna, pero a veces nosotros nacemos y sí nos presentan al Señor y todo, pero venimos del mundo y ven un cambio diferente en nuestra vida, así es como que ya no es la misma y ahora sos así, ahora qué aburrida te volviste. Y siempre son esos comentarios, porque piensan que Dios es un Dios aburrido, cuando un Dios es todo lo que les he contado, es un Dios de aventuras, un Dios de tomar decisiones, un Dios del cual siempre está ahí de nuestro lado. Entonces más bien nuestra vida empieza a ser mejor cuando buscamos de Dios. Amén. Más bien nuestra vida empieza a tener sentido cuando le entregamos nuestra vida al Señor, porque es ahí cuando el Señor empieza a hacer cambios diferentes en nosotros y nos ayuda a poder tomar ya las decisiones correctas. Entonces, creo que la parte más difícil sería esa, las críticas y también el momento de compartir el evangelio, porque también no es fácil, más en países como en ustedes, aquí, ¿verdad? En España, es bastante difícil poder llevar el evangelio, pero ustedes buscan las estrategias y están aquí, mire, buscando la manera de cómo poder compartir el evangelio a pesar de las situaciones o de las complicaciones que puedan ver. Entonces creo que esa es otra de las dificultades en nuestro país. Gracias a Dios tenemos ese gran privilegio, que tenemos esa libertad de poder compartir el evangelio. Es un gran privilegio que tenemos, y ahora que yo estoy compartiendo aquí con ustedes, yo nunca había salido tampoco del país, y ahorita que yo vengo acá y yo observo, yo digo, wow, Señor, qué privilegios tan grandes tenemos en Honduras, porque tenemos la libertad de poder servirle al Señor. Nosotros podemos gritar, no nos van a decir nada, solamente dicen, ay, están esos creyentes como siempre, locos ahí, pero tenemos la libertad y ustedes no, ustedes tienen que saber hasta cómo gritar, cómo poder decir aleluya, amén, cómo poder evangelizar, hasta pedir discernimiento. Ustedes tienen que trabajar esa parte de pedirle sabiduría a Dios y discernimiento para poder hablarle a esa persona y que esa persona no le venga a decir, a mí no me esté aquí, ¿verdad? Hablando del Señor, o que quiera venir a denunciarla porque usted está hablando de Dios. Entonces, para ustedes no es
es fácil. Así que más bien es admirable cómo ustedes como jóvenes, aquí ustedes tratan de compartir el evangelio. En cambio en Honduras pues tengo la libertad que yo me subo a un bus y el que está a la par mía yo le puedo ir hablando ya del Señor sin ningún problema. Entonces es una de las desventajas que yo podría decir que son las críticas y al momento también de poder compartir el evangelio, creo que son una de las cosas más difíciles. Y morir a nuestro yo también, a diario, sí. Amén. Eso, lo que menciona de morir a nuestro yo, es muy, 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 muy difícil realmente. Y bueno, aquí es donde podemos ver que para mí, pues, su testimonio en lo personal es muy impactante. Bueno, me impacta y también me siento muy identificada. Porque yo recuerdo también en cierto punto cuando yo acepté a Cristo, yo quiero preguntarle aquí, ¿cuántos años tenía usted cuando aceptó al Señor? Yo tenía en ese momento que hice la oración, yo tenía 21 años, pero yo había estado ya con el Señor a partir de mis 18 años congregándome, pero yo quería asegurar porque yo decía, yo nunca he hecho la oración, entonces yo aseguré en ese momento y para mí ahí fue donde yo empecé. A partir de mis 21, aproximadamente 21 o 22 años creo que tenía cuando yo hice esa oración y desde allí yo aquí he estado. Tengo 30 años y aquí he estado constante con el Señor. Como les digo, tomando malas decisiones siempre, sí, equivocándome sí, pero constante en el camino de Dios. Amén. Y bueno, eso, ¿verdad? De que a su edad, pues yo recuerdo también que cuando yo estaba como en eso de acepto a Dios o no lo acepto, porque todos creo que estamos como en esa línea que sí o no, un pie aquí o otro allá. Entonces, eso pues a mí me impactaba que usted tomó como esa decisión, sí, Señor, y cuando dijo sí, pues usted también se dejó moldear por el Señor, aceptó ese cambio, ese movimiento que usted decía, que mencionaba, y también cómo el Señor cambia, cómo, o sea, literalmente cómo el Señor viene a hacer todo diferente en nuestras vidas, porque quizás usted cuando estaba en el mundo, por decirlo así, ¿verdad? O sin Cristo, es un poco difícil. Uno sí mira las cosas pues diferente, ya cuando llega el Señor quizás también vienen pruebas y uno dice, pero si yo te sirvo, Señor, o no sé si en su mente cabía eso, ¿verdad? A su edad que tenía, también todo lo que vivió, porque para mí, o sea, la corta edad para mí, la verdad, o sea, voy sobre los 20 y algo todavía. Estamos sobre los 20 y algo todavía. Pero yo no he vivido cosas así tan fuertes y a mí pues sí me impacta hasta eso, lo de los líderes que mencionaba que se dejó moldear. También no decir, bueno, me voy a ir porque me están señalando mucho o tienen algo contra mí. No, la verdad que Dios marcó el tiempo que yo tenía que irme y empezó actuando con mis padres. En un momento yo pensé que no venía de Dios, pero entendí que uno tiene que honrar a sus padres. Eso es algo que yo lo tuve muy claro. Y en ese momento yo recuerdo que mi mami me dice, tu tiempo a ella se terminó. Y para mí fue una palabra muy fuerte. Yo dije, no, yo tengo que seguir. Y yo estaba decidida porque siempre he sido muy decidida. Pero el Señor empezó a hablarme, a decirme, muévete ya, porque yo tengo cosas preparadas ya para tu vida. Ya ese tiempo fue un tiempo de preparación, pero yo ahora quiero hacer otras cosas más contigo, que es lo que el Señor ha venido haciendo. O sea, si yo no hubiera tomado esa decisión, probablemente ni siquiera estuviera aquí con ustedes en este momento. O sea, que el Señor sabía lo que tenía planificado ya. Y sí, algo también que uno puede decir, pero Señor, si yo te sirvo, ¿por qué me pasa eso? Porque yo empecé un noviazgo que yo pensaba que estaba en la voluntad de Dios en ese tiempo, en esos 3 años que yo estuve ahí, se podría decir que fue como un campamento que estuvimos. Entonces, en esos 3 años que yo estuve ahí, yo quería que esa persona que yo tenía para mi vida, que sea el esposo que yo tenía para mi vida, pero fue una prueba muy difícil para mí porque yo dije, otra vez me equivoqué. Y esas fueron mis palabras. Y me acuerdo que yo le dije al Señor, Señor, yo quiero que tú sanes mi corazón. Yo quiero que tú me ayudes a guardar mi corazón, porque creo que más que todas las mujeres somos a veces las más susceptibles a poder entregarnos tan fácilmente. El hombre a veces tiene la madurez de poder guardar su corazón y esperar el tiempo de Dios, pero a veces las mujeres somos las más sensibles a enamorarnos. Entonces, yo en ese momento yo le dije, Señor, esto me dolió, Señor, pero yo te pido que me ayudes a sanar mi corazón.
Y fue un proceso y la sanidad no es fácil, pero Jesús puede sanar. No es fácil, pero Jesús puede sanar tu corazón. Jesús puede sanar tus heridas también y te puede ayudar para que tú puedas ser guiado a través de Él. Y yo me recuerdo que siempre el Señor te habla, no solamente a veces audiblemente, sino que el Señor también te habla a través de palabras. Y yo me recuerdo que el Señor en ese momento, antes de yo venir, me puso una palabra en Salmos. No recuerdo exactamente qué salmos es, porque soy muy mala para grabarme los numeritos, pero sí me recuerdo lo que dice ese salmos. Y dice, yo te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y yo cuando leí ese versículo, yo sentí un impacto en mi corazón en ese momento. Y yo le dije, ok, Señor, guíame, hazme entender el camino que debo andar. Y entonces en ese momento pues tomé la decisión que no fue fácil, me regreso nuevamente a mi familia, pero el Señor ya tenía la iglesia donde yo me iba a congregar, a donde yo iba a estar, y también el Señor ya tenía el trabajo el cual yo iba a obtener. Amén, amén. Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí vemos también cómo muchas veces nosotros somos ejemplo, ¿no? En muchas Amén. cosas. Ahora, quisiera saber, con todo lo que has vivido hasta ahora, como hemos dicho, con tan poca edad que tienes, ¿crees que Dios le ha demostrado su propósito o todavía está en proceso de descubrirlo? Yo digo que siempre estamos en un proceso. Y desde el momento que aceptamos al Señor como nuestro único Salvador, el Señor, yo digo que ya diseña un propósito en nuestra vida. Desde ahí ya tienes propósito, desde ahí tú ya tienes mucho que dar, desde ahí tú tienes que ya hacer testimonio de lo que vas a mostrar, de las cosas y cambios que Dios va a hacer en tu vida. Pero sí considero que Él ha hablado muchas cosas específicas, y es que a donde sea que yo vaya, yo glorifique su nombre, que a donde sea que yo vaya, yo pueda mostrar ese amor de Él. Si estoy en mi trabajo y llega una paciente, porque trabajo mucho en esa parte donde llegan pacientes, entonces poder decirle que sea ese paciente, Dios te ama, algo que se pueda reflejar en nosotros. Y yo siento que el Señor ha puesto mucho en mí, que yo refleje lo que Él ha depositado en mí. Entonces, a mí me conocen por ser muy amorosa, pero soy amorosa porque el Señor ha puesto ese amor en mí. Entonces, yo puedo transmitir ese amor porque Él lo ha puesto en mí. Y recuerdo que cuando yo decía, Señor, ¿cómo puedo ser tan amorosa si también fallo tanto en el amor? Entonces, y Él me decía, Señor, porque yo estoy formando ese corazón. Entonces, recuerdo que me vino una palabra antes de yo volverme a Tegucigalpa. Llega un profeta y me dice esto: el Señor, el enemigo quiso robarte lo que tú tienes depositado, el amor. Así que yo hoy te doy el manto del amor en tu vida. Y yo lloraba, me quebrantaba, porque le decía, ¿cómo, Señor, tú me vas a dar un manto de amor después de tomar tan malas decisiones, equivocarme y pensar que me iba a casar con la persona correcta? Y el Señor en ese momento me decía, ahora yo te voy a poner un anillo en tus manos, verdadero. Y te doy ese manto de amor donde tú vas a poder llevar a donde sea que estés. Vas a estar ahí en la puerta de la iglesia transmitiendo esa alegría, transmitiendo su gozo a pesar de todos los procesos. Entonces a veces la gente piensa que porque uno es feliz, que uno pasa riéndose, que uno está contento, piensan que la vida de uno ha sido perfecta, pero no, ha sido un proceso, pero sin embargo no me arrepiento. No me arrepiento de haber tomado malas decisiones, no me arrepiento de equivocarme. De lo que me arrepiento más bien es de no haber buscado al Señor mucho más antes, desde mucho más antes servirle, desde mucho más antes, ese tiempo que yo estuve de Señor en mi preadolescencia, 12, 13, 14, 15 años, ese tiempo yo no le servía al Señor. De eso es lo que me arrepiento, de no haberle servido al Señor en todo ese tiempo, pero el Señor supo en qué momento tratar con mi vida, tratar conmigo y venir a decirme que aquí estoy, hey, mírame, quiero tratar con tu vida, quiero hacer algo diferente en tu vida. Entonces el Señor, sin duda, creo que lo que Él ha puesto en mí en propósito, yo lo podría decir de esa manera, es poder reflejar siempre a donde sea que yo vaya, reflejar las cosas grandes y maravillosas que Él ha hecho en mi vida, sin importar el qué. Sin importar mis dificultades, mis errores, mis malas decisiones o cualquier otra cosa, saber de que el Señor ha sido el que lo ha hecho todo.
Nada lo he hecho yo. Todos pueden decir, ay, sí, se esforzó 5 años estudiando. No, fue el Señor que estuvo en esos 7 años de mi carrera. Él fue el que me dio la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia para yo poder aprobar mis clases y poder terminar mi carrera. Y en ese momento también poder entregárselo a Él, porque sí estaba amando mi carrera. Y el problema es que cuando amamos algo más que a Dios, por eso el Señor se lo pide a uno. Entonces yo estaba amando más mi carrera. Entonces yo se lo entregué al Señor y ahora mi carrera no es todo para mí. Ahora es el Señor. O sea, yo vine acá a España con este propósito. Yo venía con otro propósito. Al venir acá, aquí está mi prima, era venir a compartir con ellas, poder estar con ellas porque tenía años de no verlas, pero cuando el Señor me dice, también quiero que vayas a compartir tu palabra, para mí eso fue un impacto en mi vida y yo dije, Señor, voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Entonces, el moverme más fue más por eso, para venir a compartir su palabra y para poder también enseñarles a otros de que sí se puede, de que sí se puede sin importar el qué, sin importar la situación que estés pasando, si te dejó el novio, te dejó la novia, si te dejó aquella persona que tanto amas, que eso no te impide siempre buscar del Señor, exaltarlo, más bien más gloria dale, porque eso es lo que la gente se sorprendía de mí. O sea, yo estaba prácticamente como esa persona que la dejaron, como dicen, vestida y alborotada, ¿verdad? En ese momento, porque estaba con mi anillo en mano, ya supuestamente a una boda, pero en ese momento fue cuando más me metí con Dios. Y le dije, Señor, te sigo amando. Así le dije a Dios, Señor, te sigo amando, te voy a seguir sirviendo más como nunca. Y si tú permitiste esto, es porque tú algo quieres hacer en mi vida, tú algo quieres enseñarme y voy a entender en el momento por qué no siguieron así las cosas. Entonces más le serví. Aquí estoy más sirviéndole. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Bueno, es muy fuerte realmente, prima, lo que usted comenta, ¿verdad? Y hay algo también que me llama mucho la atención, que es la obediencia que usted tuvo ante el Señor. Y también usted, como lo mencionaba anteriormente, ¿verdad? Le dijo sí y aceptó pues hacer la voluntad del Señor. Lo que usted mencionaba, que esas decisiones, ¿verdad? Esas decisiones que usted tomó. Yo recuerdo que había una persona que siempre me decía, Stephanie, tú eres dueña de tus propias decisiones. Y a mí eso me marcó mucho. O sea, todo ese tiempo que, cada vez que tenía que tomar una decisión siempre me recordaba eso, siempre lo recuerdo. Y nuestras decisiones tienen un efecto. Si tomamos buenas decisiones, pues van a ocurrir cosas buenas. Si tomamos malas decisiones, van a pasar cosas malas, amén. Entonces, y aquí es donde podemos ver la fidelidad del Señor, que usted aceptó, pues, renunciar a todas esas cosas que amaba. No le importó las críticas, lo que la gente pues opinara también, ¿verdad? Porque la gente a veces es bien pronta, es un poco metida, como dije. Entonces, y qué bueno, ¿verdad? Que todo eso no le importó. Y bueno, yo quiero mencionar que una de esas obediencias, podríamos decirlo así, es que mi prima pues tiene un negocio online, ¿verdad? Y también pues ella allá en Honduras vende cositas así como joyitas, bueno, muchas cosas, la verdad. Y para mí, pues, poder llevar un accesorio que ella me trajo de Honduras, para mí es un privilegio, la verdad que es muy bonito y es uno de mis accesorios, podría decir, de mis favoritos, amén. Así que aquí me van a ver con esta pulsera haciéndole así, así, y es porque ella me lo ha traído, amén. Y muchísimas gracias, prima, que el Señor, pues, también bendiga ese negocio que usted tiene y que el Señor, pues, multiplique todo, amén. Que multiplique, que lleguen más clientes, amén. ¿Envía internacional o no? Todavía no, pero Para que nos envíe acá. Para la novia, para la casa. Amén. Bueno, No para que mí. también No, sí, también, ¿no? También. es unisex, ¿no? Eso es lo importante, amén. Qué bueno, la verdad que ha sido un testimonio bastante poderoso, bastante importante también para muchas personas escucharlo, para aquellos que tal vez todavía están dudando si verdaderamente el Señor les está llamando a algo más grande o no. Yo creo que este testimonio ha sido un ejemplo para muchos de nosotros, más que todo para muchos jóvenes, amén. Y la verdad que quisiera saber cómo se sabe cuando algo verdaderamente viene de parte del Señor y no es tal vez solo nosotros
sintiendo eso, que sean nuestras emociones. Que cuando vienen situaciones a nuestras vidas, creo que siempre esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Vendrá esto de parte de Dios? Pero la verdad que el Señor, cuando nosotros venimos, como les mencionaba anteriormente, y venimos hacia Él nos va indicando. Y una de las cosas principales es primero la oración. Hablar con el Señor. Esta es la primera persona que uno tiene que acudir. Normalmente acudimos a nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga, y está muy bien, a nuestros padres también, porque el Señor también nos habla por medio de otras personas, pero primero acude a Él. Una vez que tú acudes a Él y tú le pones en oración eso, Señor, esto viene de parte tuya, pídele señales y el Señor te va a empezar a indicar, te va a empezar a mostrar. Otra, también el Señor te empieza a hablar a través de la palabra. Muchas veces yo personalmente, el Señor siempre me ha hablado a través de la palabra cuando tengo que tomar una decisión. Siempre, siempre es como que Él viene y me da ese versículo, como les mencionaba anteriormente, yo te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar. Y me lo dio en el tiempo específico. Y siempre Él me habla a través así, a través de la palabra. Cuando yo ocupo tomar una decisión, siempre Él me guía a ese versículo, a ese mensaje. Yo como que me pongo memoria de lo que tal vez anteriormente he leído, pero tenemos que leer la palabra por eso. Eso es bien importante en nuestra vida, o por lo menos estarnos congregando y escuchar a nuestros pastores, porque algo nos vamos a acordar. El mensaje nunca queda vacío, siempre hay algo que queda en nuestro corazón y vamos a recordar esa prédica, vamos a recordar ese mensaje, sea a donde sea que tú hayas visto una prédica, sea donde sea, si la viste por teléfono o fuiste a la iglesia, siempre vamos a recordar esa palabra. Y entonces en ese momento uno viene y el Señor le va indicando. Luego le pone personas que le van a también indicar y le van a enseñar a uno y decir, vas por mal camino. Pero tenemos que saber también escuchar qué tipo de personas también nos están diciendo eso. Si son personas que verdaderamente nos aman y que quieren el bien también para nosotros. Entonces, para poder identificar esas cosas no es fácil. La verdad que sí se ocupa mucho, mucho discernimiento, pedirle mucha sabiduría a Dios y sobre todo rendirle todo siempre al Señor, como siempre se los he dicho, porque necesitamos tanto, por eso necesitamos tanto de Dios. No podemos llevar una vida sin Dios porque vamos totalmente al fracaso, una vida sin sentido, vacíos, sin emociones, sin experiencias, pero cuando tienes al Señor en tu corazón, entonces tú empiezas a tener una vida totalmente diferente. El Señor te empieza a guiar, el Señor te empieza a decir cómo debes de hacer las cosas. No es que Él viene audiblemente a decirte tienes que hacer esto o vas a hacer lo otro, no, sino que a través de la palabra, a través de esa búsqueda constante que tú tienes con Él, Él empieza a indicarte cómo debes de hacer las cosas. Y uno lo va entendiendo de una manera sobrenatural, porque Dios es un Dios sobrenatural. Y entonces de esa manera sobrenatural empezamos a entender que el Señor quiere obrar en nuestras vidas y cómo también Él quiere hablarnos directamente a nuestro corazón y a través también de otras personas. Amén. A mí me ha impactado, sé que a muchas chicas también, ¿verdad? Nos vamos a sentir identificadas, vamos a sentir que el Señor pues nos está hablando. Y pues yo siento que lo que usted decía, ¿verdad? Las decisiones, chicas, las decisiones que tomemos, pues que sean pues también con la voluntad del Señor, que sean respaldadas por Dios, que no nos dejemos llevar por nuestros sentimientos o de decir, no, yo lo voy a cambiar, Señor, porque no, ese es trabajo del Señor, amén. Nosotros no nos podemos tirar ese trabajo a nuestras espaldas, amén. Y bueno, me gustaría que diera algún consejo o un mensaje que le quisiera dejar, pues en este caso a las chicas también, ¿verdad? Y a los jóvenes también en general. El consejo que les podría dar es que primero tomen la decisión de seguir al Señor, tomen la decisión de buscar de Dios. Y si ya el Señor te está llamando en este momento incluso, o te estaba llamando desde mucho más antes y ha venido el mensaje a tu vida y no lo has querido todavía obedecer, pues te invito a que en este momento tú vayas allá a tu recuarto. Muchas veces el Señor trabaja de esa manera, ahí en nuestra soledad, ahí solos. Entonces ve ahora en este momento, si el Señor te está hablando ahorita en este momento, si te sientes identificado o identificada y sientes que el Señor te está hablando, pues desde ya, este es el consejo que te puedo dar, desde ya ve, habla con el Señor, dile cómo te sientes, dile que quieres ser diferente, dile que quieres cambiar, dile que quieres que desde ya empiece a trabajar en tu vida y que cada proyecto que tú hagas esté allí y vas a empezar a ver cosas diferentes. Y quiero también dejarte con este versículo, que es algo que también siempre ha impactado mucho en mi vida, es que el Señor tiene planes de bien para tu
tu vida y no planes de mal, para darnos ese futuro que esperamos. El Señor tiene planes buenos para nuestras vidas y creemos que una vez que venimos al Señor, creemos que vamos a vivir una vida aburrida, una vida llena de problemas o llena de pruebas. Eso es normal que tengamos las pruebas y más bien si no hay pruebas, entonces estamos haciendo las cosas mal. Si hay pruebas, quiere decir que el Señor más bien ahí está con nosotros y que el Señor nos está respaldando y que el Señor nos está preparando para llevarnos a otro nivel. Amén. Así que sigue adelante, sigue buscando de Dios, sigue preparándote. No es malo prepararse, sigue estudiando, pero que todo vaya siempre marcado con el Señor, dejando que sea Él llevando tu vida, que te haga entender y que te enseñe el camino que debes de andar, porque Él ya fijó tu mirada en ti. Y para las chicas, pues lo que les podría decir es que guarden su corazón. Creo que el Señor nos recalca tanto en su palabra siempre, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de Él manda la vida. Muchas veces repetimos el versículo, lo sabemos de memoria, pero no guardamos el corazón como debe de ser. Entonces, guarda tu corazón. Yo tomé la decisión de guardar mi corazón. Y yo ya no me ilusiono fácilmente. Yo ya es como que me pueden decir cualquier cosita y yo como que sí, ya sé que soy bonita, sí, ya sé que soy muy buena, ya sé que esto. Entonces créete quién eres, porque ya el Señor te ve como una hija de Dios, ya el Señor te ve como esa princesa, esa reina. Valórate porque vales un montón. Vales un montón y no te dejes llevar solamente porque te dicen palabras bonitas, porque el Señor a diario también te dice lo bella que eres, lo especial que eres y que tienes un plan y propósito muy grande. Y la persona que Dios tiene para tu vida va a llegar en su momento adecuado. No desesperarnos, yo aquí estoy tranquila. Yo le digo, Señor, más bien gracias porque no me casé, más bien. Yo le digo, Señor, gracias porque tengo esa libertad de poder servir al Señor. Cuando uno ya se casa, ya más bien tienes otras responsabilidades, compromisos y tienes que hacerte cargo de tu esposo y de tu esposa. Entonces se me hubiera hecho muy difícil ya hacer este viaje, pero porque estoy soltera se me hizo la facilidad de poder movilizarme en ese momento. Ver en un momento que me voy a casar y sé que me voy a casar porque ya el Señor me lo ha dicho. Hay palabras en mi vida que cualquiera puede decir, porque la gente es lo que siempre le dice a uno. Ya cuando cumples los 30 años, la primera frase es, te dejo el tren, ya no vas a conseguir nada, y es la típica frase, pero no te dejes llevar por eso. Yo nunca me he dejado llevar por eso. Yo sé que el Señor tiene una persona preparada para mi vida y que el Señor, esa persona que está preparando, es una persona que está más todavía en el Señor, sirviéndole también a Dios y que en su debido momento, ¿verdad? El Señor me lo va a poner y también me lo va a indicar. Y yo le digo al Señor, Señor, mientras eso pasa, guarda mi corazón. Bueno, yo quiero ser un poco imprudente el día de hoy. No hay nadie por ahí. Bueno, si habrá alguien por ahí, pues ya está escuchando, tiene que conquistarla. No, sí, no va a ser fácil. Tiene que ser único, buscar esa forma de ser diferente, amén. Entonces, prima, yo quizás anda alguien por ahí, ¿verdad? O todavía no. Bueno, amor siempre hay, ¿verdad? Sí. Pero ya decir, Señor, es tu voluntad, ya es otra cosa, ¿verdad? Pero amor no hace falta, yo creo, ¿verdad? No hace falta. No, la verdad que no. La verdad que desde que pasó todo ese proceso, siempre empiezan a venir, ¿verdad? Muchachos y vienen y todo. Y sí, pero sin embargo, he dejado muy claro eso. Que primero quieras servir al Señor con todo tu corazón. Observa quién soy yo, porque soy una persona muy decidida y yo no voy a apartarme de Dios, sí. Entonces, creo que esas son las cosas claras que dejo siempre. Entonces primero, yo quiero ver hechos. Eso, los hechos son importantes, los hechos. Entonces, una cosa es que le digan a uno palabras, que yo quiero hacer una vida con usted, yo me quiero casar con usted, y eso es lo que le ofrecen. Aquí tenemos un hombre, ¿verdad? Pero él es un hombre de Dios. Sí, él es un hombre de Dios. Pero creo que cuando nosotros nos damos ese valor como mujeres, entonces el hombre también va a hacer su parte. Entonces él va a decir, ay, es una muy buena mujer. Ella de verdad quiere hacer las cosas bien. Entonces así es como también un hombre de Dios sabe si es una buena mujer. Entonces yo la verdad que pido hechos, ¿verdad? Y sobre todo tenerlo en oración. Y que si es la voluntad de Dios, las cosas se van a dar. Y poder aceptar que si el Señor dice que no,
Pero, ¿qué pasa? No tomamos un noviazgo, solamente estamos como una amistad, entonces no dañamos los corazones. Amén. Y eso es que es lo que tenemos que Me cuidar. parece increíble. Entonces, no hay que apresurarnos. Si la persona de verdad le interesa a uno, lo va a demostrar. Y entonces tomar un noviazgo cuando ya estemos muy seguros. Y a mí eso me quedó clarísimo, porque yo empecé noviazgos sin estar segura de verdad si era de Dios. Entonces ahora tengo muy claro que empezar un noviazgo con el propósito hacia un matrimonio, porque eso es el noviazgo. El noviazgo no es venir y tener un novio y terminamos, ahora voy a andar con otro. No, no es el plan de Dios ese, sino que empezar un noviazgo, pero con el pensamiento de que vamos a llegar a un matrimonio. Entonces esas son las partes que yo le pongo a la persona. Yo le digo, si de verdad se quiere casar, ¿verdad? Entonces me lo va a demostrar y ver también cómo le sirve al Señor. No, bueno, varón, entonces ya está escuchando usted ahí lo que ella está pidiendo prácticamente, así que no va a ser fácil. Pélese esas rodillas porque fácil no la tiene, amén. Así que voy a dejar el tiempo con Ever, que ya él va a cerrar, amén, este bonito tiempo que hemos tenido, que hemos compartido, amén. La verdad que nos sentimos muy contentos de haberla tenido el día de hoy aquí. La verdad que ha sido un ejemplo, ese testimonio ha sido poderoso poder escucharla, amén, que el Señor la ha traído desde tan lejos, amén, para poder compartir no solamente con nosotros aquí, sino con ustedes. Y esperamos que este día, que este episodio haya sido de edificación para la vida de cada uno de ustedes, amén. Y bueno, decirle a los jóvenes que aprovechen su juventud para servirle al Señor. No tengas en poco tu juventud, no dejes que porque la gente diga tal vez que estás muy joven para servirle al Señor o que no tienes la sabiduría y todo eso. El Señor es el que te lo da. Amén. Amén. Y entonces con esto nos despedimos. Amén. Gracias a todos por haber participado, por haber visto esto y nos vemos a la próxima. Hasta luego.